sino que le llamamos conexión. Esa conexión, porque vamos más allá del contactismo, porque nos permite subir una escalera más a una profundidad de un tema que quizás fue un tabú en algún tiempo, pero que a partir del 2018 nosotros despertamos. Vuelvo a cerrar los ojos y los abro y lo que veo es que baja una esfera del cielo raso, pues lo atraviesa, que es la que iluminaba el cuarto y volvió a subir. Y claro, yo me quedé impactado mirando esto y dije, ¿qué es esto? Eso del contacto es algo que nos pone a pensar mucho si quizás en algunos momentos creemos que sea imposible, improbable, qué sé yo. Pero hoy vamos a hablar con dos personas que lo han tenido, siendo yo la tercera, imagínense. Y cómo se fue dando de formas y de maneras como no nos lo imaginábamos realmente. En mi caso, estoy seguro que también de esta hermosa pareja me va a contar algo similar. Se dio, simplemente se dio. Hay que tener alguna preparación, pero se da cuando menos lo esperamos. Y quiero agradecer a Gloria del grupo Rama España, nuestro grupo allá, y a Julio de Nueva Dimensión por el contacto, nuestro programa de contactos. ¿Cómo no me van a hacer contacto? Por supuesto que me los hacen. Así que bueno, y tengo conmigo a Cindy Gabriela Picado, facilitadora en transformaciones personales, y Alejandro Sáenz, quien es arquitecto y fundadores ambos de CIAL Observación OVNI, aquí en Costa Rica. ¿Será que este es un país de contacto? Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Realmente un tema muy bonito que vamos a tratar y agradecemos profundamente la invitación. Y bueno, estamos para compartir siempre desde el inicio de Costa Rica como un primer eje de información que quizás muy sutilmente se ha tratado, pero que aquí está a nuestro compañero Adriel también para poder abordar temas tan importantes que quizás no sacamos de los archivos. Claro, Pero hay que no, sacarlos y desempolvarlos también, Alejandro, te escuchamos. claro, no, más bien agradecerte nuevamente la Placer. invitación y ciertamente la idea es compartir. Nuestro lema inicial es precisamente que estamos para compartir y no para convencer. Más bien lo que hacemos es exponer la información y que cada persona ejerza el libre ejercicio del criterio, ¿no? Y aún así pueda profundizar y sacar a sí mismo sus propias reflexiones. Así que gracias, ¿no? Un placer, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Tengo algunas preguntas un poquito indiscretas, pero espero que no les molesten. Cindy, Entonces, cuando llegó este señor que era objeto de tu gusto y te dijo que tenía ese tipo de experiencias, ¿realmente qué fue lo que pensaste? Bueno, vamos a ver. A veces el camino de la vida le da dando a uno pistas, ciertas señales un poquito mágicas de las que nosotros a veces las llamamos más espirituales. Y a veces no tenemos las personas correctas con quien conversar. Pero él sí me escuchaba, al menos entendía mi proceso de esos pequeñas pistas en sueños o situaciones que ya me pasaban a nivel espiritual. Pero del tema ovni no profundizaba tanto, puesto que sabía que no era algo con lo que yo me relacionaba o que podía Claro. yo devolver esa misma conversación. Pero yo creo que la misma vida le va dando a uno pequeñas pistas, puesto que me invita a salir, y en una de estas salidas eh, aparecieron una serie de acontecimientos que yo ya empezaba a decir, bueno, esto me parece como que estamos en una película de Hollywood, ¿verdad? En una carretera nos sucedió que nos estábamos trasladando de un lugar a otro y resulta que las luces de los postes empezaron a apagar muy simultáneamente y yo dije, wow, estamos como si estuviéramos en una película de esas de extraterrestres donde las luces se van apagando y solo falta que se apague el carro. Y así sucedió, el carro se apagó. Entonces él me volvió a ver así como le cuento, no le cuento, ¿verdad? De esas experiencias. Pero bueno, con el tiempo ya la vida nos va mostrando también esas respuestas. Tanto es así que cuando estábamos recién casados, se da la oportunidad de compartir con un familiar de Alejandro, un tío, y salimos al patio. Y volvimos a ver el cielo y me dice Alejandro, vea lo que van allá. Y yo, ¿dónde? Y eran dos lentejas, mira lentejas, ¿verdad? Y grises opacas, que eso sí puedo decir que dentro de mis primeros avistamientos, eso era metálico, opaco y realmente impresionante. Ahora, uno dice, bueno,
a qué distancia estaba, estaban muy cerca, bueno, no llevaba una distancia prudente como la de un avión, pero se veía perfectamente que eran lentejas. Entonces yo volví y le dije a Alejandro, no, esto es real. Y entonces me dice, sí, es real. Algo te ya había comentado de mis experiencias en la niñez, pero yo no le creí. Tanto es así que yo el tema, a un tiempo determinado, yo no podía catalogarlo como real, ¿verdad? Entonces ahí viene Alejandro, me empieza a inducir la información de su experiencia de niño, y obviamente yo decía, wow, pero es que no me cabe a mí entender que eso sea posible, que sean otro tipo de objetos que no sean aeronaves en los cielos, pero se da la oportunidad de que cuando usted pregunta, el universo te contesta. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pero dime una cosa, ¿tú creías en eso? ¿Creías que eso podía ser posible? No, para mí era un mito, ¿verdad? E inclusive yo lo relacionaba con las películas de Hollywood, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿y si es posible? ¿Y si nos ataca? ¿Y si realmente? Pero también Lo que nos es, han vendido. claro, y eso es muy, digamos, un pensamiento muy infantil, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera se induce de alguna manera psíquicamente la información en las películas y vos crees que eso es una realidad cuando no lo es, ¿verdad? Lo aceptamos Pero como realidad, claro. claro, y cuando empezamos a decir, no, esto no es real, ¿cómo me lo contaron? Si no, Mm. hay que vivirlo para entonces decir, ok, voy sacando mi propio criterio, mis propias conclusiones sobre el tema y se da la oportunidad que ya en familia empezamos a ver estos objetos. Ya no era solamente la primera experiencia, sino que empiezan a ver los hijos, los chicos, este tipo de objetos. Y ya luego Alejandro me amplía, no, si estábamos en un grupo, hemos todavía, nos organizamos cada cierto tiempo para ir a la montaña y se da la experiencia de confirmaciones. Y ha sido un proceso en el cual yo empiezo a conocer a sus amigos, que igual tenían sus familias y nos sentábamos en la mesa a tomar café, ¿verdad, Alejandro? E inclusive acá en la casa, compartiendo en una de las tardes dos objetos pasando por la zona. Entonces, ¿qué es lo que atraemos? O sea, enviamos una señal al universo, de nosotros lo decimos así de forma romántica, ¿verdad? Pero es que hay leyes fundamentales que nos conectamos a esa información y se empieza a desplazar esa información a darnos respuestas. En la No, latiz, como decía Greenberg, quizás. sí, algo ¿Será así, así? sí, algo así, puede ser. Pero lo importante aquí es que empieza un camino de autoconocimiento, porque entonces ya no solo ves el objeto, que es lo que yo les explico a muchas de las personas que nos dicen, ok, ustedes abrieron un cielo observación OVNI, están compartiendo videos y fotografías, pero como yo les digo a todos los que nos siguen, ¿qué pasa después de que yo veo un objeto? O sea, está la preparación y yo sé que muchas personas hacen sus grupos y se fortalecen en muchos temas, y buscan la necesidad de querer conocer, pero ¿qué sucede después de este acontecimiento? Y es que nos marca muy profundamente la realidad de encontrarnos a nosotros mismos, porque entonces ahí decimos, ¿qué papel tiene el ser humano en el planeta? Porque yo estoy teniendo esta forma de acontecimientos que de por sí ya nosotros no nos gusta llamarle contacto, sino que le llamamos conexión, esa conexión, porque vamos más allá del contactismo, porque nos permite subir una escalera más a una profundidad de un tema que quizás fue un tabú en algún tiempo, pero que a partir del 2018 nosotros despertamos y creamos eh, esa realidad de autoconocimiento de investigación, pero no es del investigador común, de que el platillo era de qué forma, si de metálico, si es plasma, si es una canepla, si tienen inteligencia, sino que vamos más allá. Y ese permitirnos ir más allá es entonces donde nosotros hacemos una conexión con sueños que empiezan a ser parte de nuestra transformación y a darnos cuenta que la misma naturaleza tiene un propósito de enviarnos mensajes. En el caso de nosotros fue por medio del tema ómnico, o sea, en el caso mío, o porque yo no creía. Ya Alejandro llevaba un proceso desde pequeño, pero en el caso mío fue como despertar. Y eso me permitió empezar una serie de investigaciones que, pues, bueno, ya vamos ampliando un poco, que me lleva a volver a casa. Que es el tema de este programa. No lo he dicho, pero ese es el tema. Pero Alejandro, dime una cosa. ¿Cómo puede uno abordar un tema
yo me atrevería, entre otras cosas, a llamarlo sensible, porque las primeras experiencias que yo tuve, si yo las contaba, yo se lo conté a personas que yo sabía que iban a entender. Ya contárselo a los demás ya no estoy muy seguro, pero eventualmente lo haré, como inclusive en mi programa poder relatarlo. Pero ¿cómo se aborda un tema tan delicado y tan, yo no sé, si tú me dirás, Alejandro, difícil quizás de transmitir? Totalmente, es una locura. Es que Yo pienso que sí. estamos conversando que pues el simple hecho de abrirnos a esta realidad ya es una desconfiguración al sistema tradicional. O sea, desde que nosotros nacemos empezamos a ser víctimas de condicionamientos muy fuertes, ¿no? O sea, que el niño tiene que caminar al año, que tiene que hablar a los 2 años, que tiene que estar en la escuela, que tiene que sacar la universidad a los 20 años. O sea, nos van dando una serie de condicionamientos muy, pero muy fuertes. Y cuando, por ejemplo, un niño nos dice, mira, es que tengo un amigo invisible, bueno, ya está listo para el exorcismo o el psiquiatra. Entonces, eh, hay tanto condicionamiento y pues en mi caso fue algo curioso, digamos, y espontáneo. Nosotros jugando con chicos a los 9 años, que antes nuestras mamás eran muy gentiles, se ponían a limpiar la casa y nos decían, vaya afuera, mocoso, buenas, hasta luego, ¿no? Y nos íbamos en la mañana y volvíamos hasta en la noche, prácticamente. Así con toda la pandilla del barrio, ¿no? Con todos los chicos. En una de esas tardes estábamos a las 5 de la tarde, recuerdo, eran que como 12 a 15 muchachitos. Teníamos 9 años nosotros y había muchos mayores, muchos menores, mi hermana entre ellos. Y resulta que mirando hacia el este, estaba de hecho el sol poniéndose a las 5, pero hacia el este veo una formación de aves que vienen, pero como muy grandes las avecitas. Y resulta que cuando pasaron sobre nosotros era una formación en nube, pero no eran aves, eran círculos, eran como botonetas, decimos nosotros acá, pero plateadas. Todos las vimos. Y el sol se reflejaba en la panza de estos objetos que eran plateados, ¿no? Entonces, pues, como se lo decía a mis papás, fuimos a preguntarle que qué era esto. No sabíamos qué era. Y cada uno de los muchachitos le fue a preguntar a sus familiares que habían visto pues unas cosas circulares por allí, ¿no? Que pasaron en formación y obviamente al otro día que nos reunimos a hablar del tema, pues curiosamente ninguno quiso hablar del tema porque la mayoría fueron castigados. Se les dijo que no hablaran de eso. En mi caso también me dijeron que no conversara de eso, que esto puede ser algo demoníaco o algo raro. Entonces, como te digo, los condicionamientos estaban por ahí, sin embargo yo lo vi y desde ese momento algo hizo clic, yo no sé, ya algo, ¿cómo se llama? Enganchó el tren a recuerdos, a cosas y algo ya en mi vida quiso investigar acerca de este tema. Sin embargo, no había libros, estaba muy chiquitillo. eh, y bueno, cerca de los 14 años pasó una experiencia muy bonita. Nosotros vivíamos en una casa pequeña, eran 2 cuartos, más el principal. Yo vivía con el hermano mío que estaba chiquitillo. Yo tenía 14, puede tener unos 9, 10 si acaso. En la noche ya nos acostamos y resulta que, normal, como a las 10 de la noche, veo que encienden la luz. Entonces yo abro los ojos para ver qué había pasado y yo, está el cuarto apagado. Y yo, ¿qué es eso? Bueno, me vuelvo a acostar, vuelvo a encender la luz y vuelvo a abrir los ojos y está apagado. Y yo, caramba, ¿qué es este juego? Vuelvo a cerrar los ojos y los abro y lo que veo es que baja una esfera del cielo raso, pues lo atraviesa, que es la que iluminaba el cuarto y volvió a subir. Y claro, yo me quedé impactado mirando esto y dije, ¿qué es esto? Entonces yo traté como de decirle a esta esfera que yo no tenía miedo, que podía bajar. Y empezó como tímidamente a bajar, a bajar, a bajar, atravesó el cielo raso y iluminó el cuarto. Y yo estaba con los ojos abiertos mirando esta esfera. La esfera empezó a pasar por el cuarto, como inspeccionando algo. Era, yo te digo, semitransparente, se podía ver a través de ella. Tenía como pulsos de luz. Y bueno, lo primero que yo hice fue estirar mi brazo y empezar a despertar a mi hermano, que estaba a la par en la otra camita. Y resulta que, bueno, cuando se despertó casi se muere, ¿para qué lo desperté? Y bueno, el asunto es que ahí vimos los dos este objeto. Yo quise tocarlo, me levanté y cuando hice tocarlo la esfera como que se retiró y quedó en una esquina. Y bueno, en aquel momento
pues yo tenía una gran curiosidad, pero sentía una especie de naturaleza increíble, como si esto fuera un juguete que se hubiese perdido desde hace mucho tiempo. Bueno, al final la esfera desapareció. Le fuimos a contar a nuestros papás, no nos creyeron, nos dijeron que quién sabe qué estábamos haciendo ahí, no sé qué. Y el asunto es que nos acostamos nuevamente. Mi hermano asustadísimo. Una vez que ya no estábamos durmiendo, miro como unos ojos que me estaban mirando, que me estaban viendo internamente, y me dice, vaya al patio. Entonces, bueno, lo que yo hago es que me levanto asustado y le digo a mi hermano, Lonzo, Lonzo, vi unos ojos y me indicaron que fuera al patio, vamos. Y bueno, ese fue atrás mío, me lo llevé. Y cuando fuimos a la parte de atrás del patio, habían dos naves pulsando, luces sobre la casa. Claro, en aquel momento fuimos a llamar a nuestros papás, a mi hermana, todos salimos, todos los pudimos ver. Y claro, desde ese momento yo quedé flechado con el tema, dije, ¿qué es esto? Esto es algo totalmente diferente. Qué maravilla, ¿qué será esto? Y bueno, así el tiempo pasó y así fueron las primeras experiencias con este tema. Wow, qué fuerte, qué impresionante. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención, la primera experiencia que yo tuve de este tipo, fue en el astral y curiosamente yo suponía, por todo lo que hemos visto, que a uno le daba miedo, que a uno le daba aquí, que a uno le daba allá, y en realidad tuve una tranquilidad que lo que más me sorprendió fue lo tranquilo que yo estaba, Ujú, ujú. porque Así sucede. eso sí que no, eso la verdad que no me lo esperaba. Me gustaría preguntarte, Cindy, hablaste de una transformación y luego me gustaría que Alejandro nos hablara un poco más del tema con respecto a esto. Transformación, ¿por qué? O sea, si esto del contacto, conexión, como se le quiere llamar, es algo como externo, ¿qué transformación debería de tener yo como para lograr este tipo de evento? Bueno, porque primero, cuando surgen estos eventos, y lo mencionaste muy bien, y también se dan en el astral, en el caso también de los sueños, en ese estado no tienen miedo. O sea, el miedo surge de la necesidad del desconocimiento, pero cuando estamos en esta realidad, pero cuando Y estamos en otras perdona, y realidades, sí, quizás con el deseo de controlar algo sobre lo que no tienes control. En mi caso fue una meditación, no en un sueño. Pero de igual manera, lo que más me sorprendió es que parecía una reunión del colegio. sí, O sí, sea, sí, sí, y y eso, sucede. Así sucede, porque ¿qué es lo que pasa? Que nos lleva a, vamos a lo que me decías, porque una transformación, porque me lleva a observarme. ¿De qué manera yo en una meditación o teniendo la experiencia en un sueño, observo cómo me comporto, cuáles son mis emociones, qué es lo que estoy viendo, si es real o realmente algo mental, que también tiende a suceder? ok. Tengo mi autocontrol de saber que lo que estoy experimentando va más allá de la realidad cotidiana, lo que lo vuelve peligroso para el sistema, diría mi gran amigo filósofo Gazan, ¿verdad? Sublet, es peligroso para el sistema porque nos permite que a muchas personas, no solo nosotros como testigos de esas experiencias, sino a muchas personas entender que nosotros como seres humanos llevamos un crecimiento personal y cuando nosotros necesitamos o el alma necesita parte de este crecimiento, surgen aconteceres o sincronicidades o acontecimientos que nos permiten lo que llamamos el despertar espiritual. Palabra que a mí me gusta utilizar porque ya somos conciencia. Entonces, analizamos que ya no solo tenemos un cuerpo físico, sino que tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental y bueno, van en escala y vamos averiguando que no solo tenemos eso, sino potencialidades que podemos poner al servicio de las demás personas. Entonces ahí es donde surgen los dones. ¿Qué dones tengo yo para poder desarrollarlos? Pero la autoobservación es el primer paso, porque me permite observar quién es el ser humano, cuál es su propósito en el planeta, de dónde vengo, quién soy, por qué en mi familia nací, en qué tipo de familia nací, cuáles son mis partes emocionales que tengo que trabajar. ¿Cómo manejo yo la estrategia del ego
en un mundo donde, como mencionaba Alejandro, nos encasillan y nos ponen una serie de condicionantes. Y en esa autoobservación empiezo a transformar mi pensamiento y ya lo que yo pensaba unos años atrás empieza a transformar para ser una persona mejor. Quisiera, quisiera preguntar algo, o más bien irme un poco con las preguntas que tú estabas haciendo ahorita, y me encantaría escucharlos a los dos en esto. Vamos a empezar por Alejandro, para que no vaya a decir que no lo dejo hablar, no vaya a ser. ¿Y nosotros quiénes somos y qué hacemos aquí, Alejandro? Y además, ¿qué tanta importancia podemos tener nosotros como para que ellos quieran contactarnos? ¿Que no son ellos los que tienen que enseñarnos a nosotros de todo su saber? No, mira, hay una cosa muy linda. Nosotros en este proceso, todo eso que nos preguntan, lo hemos preguntado. O sea, ¿por qué es necesario que el ser humano tenga esta guía, tenga esta mano? Estamos hablando que en este momento la gran cantidad de condicionamientos que tenemos en nuestra sociedad no nos permite ver otra realidad. Creemos que nuestra realidad es lineal, que nada existe diferente a lo que es día a día, que solo existe esta realidad. Sin embargo, si estos guías vinieran a imponerse y cambian nuestra sociedad, nosotros cambiaríamos para complacer y no por una conciencia real, no por nuestro propio trabajo. O sea, se impondrían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos lo que hacen es que van tocando puntos estratégicos, haciendo elementos para que nosotros podamos abrir los ojos y darnos cuenta efectivamente que no somos los únicos que existimos por acá. Ahora, somos seres que apenas estamos iniciando nuestro proceso evolutivo. O sea, hace 500 años creíamos que éramos el centro del universo, Sí, ¿no? O sea, pero bueno, todo giraba alrededor de nosotros, Bueno, ¿no? esa era la idea que nos vendía, Claro, exactamente. además. Entonces, Sí. eh, nos hemos dado cuenta, por dicha, que todos estos sistemas, así como llegan a una cúspide, también decaen, porque pertenecen al ámbito de las creencias. Y precisamente uno de estos guías, conversando con él, él me decía: Alejandro, debes de dejar de creer en todo lo que crees. Claro, en aquel momento yo dije, alto, alto, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo sentí que en aquel momento no lo entendía, pero estamos hablando que este tipo de diálogos lo que hacen es que lo enfrentan a uno con la realidad y lo ponen a cuestionarse. Yo digo, bueno, ¿por qué tengo que cambiar mis creencias, no? ¿Qué tengo yo de malo en mí? Pues, Pensaría uno, ¿no? sí, sí, yo digo, es que no era cambiar las creencias, era dejar las creencias. ¿Por qué razón? Porque un pájaro no necesita creer que puede volar, por sí mismo está hecho para volar. Entonces, nuestro mundo mental irracional, o sea, nuestro mundo racional, nuestro mundo mental, ha sido, digamos así, sobreestimulado y se nos ha olvidado que tenemos un mundo también que pertenece a la intuición. Nosotros conectamos con la intuición, que sería una especie de conexión directa al sentido evolutivo de para qué existimos. Cuando conectamos con esta intuición superior, ni siquiera hace falta que preguntemos para qué existimos, lo vivenciamos. Entonces, el guía me decía, cuando dejes de tener creencias, vas a empezar a tener vivencias. Caramba. Entonces, creo que esto causa una reflexión importantísima y él nos decía, ustedes son apenas semillas, recién están abandonando el instinto. Pero ¿qué es lo que sucede? Recién abandonan el instinto, eh, están ejerciendo un poco más el ejercicio del pensamiento, la inteligencia se ha ido acrecentando y desarrollando. Entonces, en este momento están pasando por la etapa racional de su desarrollo, pero tienen que dar un paso más, porque en este momento la etapa racional, la etapa mental, es una etapa donde habita lo que nosotros llamaríamos el ego, ¿no? Y tenemos que trascenderla todavía. inclusive, y no estamos muy lejos de las noticias actuales, donde vemos que la tecnología va avanzando a tal punto, ¿verdad? Que ya tenemos la capacidad de tener robots que puedan hasta ayudar en los quehaceres cotidianos. Pero vamos a lo que en algún momento comentamos en Seattle.
nuestra capacidad de tecnología en avance no va en equilibrio o no va junto con la capacidad de nuestra conciencia en avance. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué es eso de la conciencia? Y comprendiendo que Alejandro habla de experiencias, es que el ser humano vive una serie de experiencias donde construye de forma interna quién es. Entonces, cada vivencia de cada persona va a tener un determinado crecimiento y aprendizaje. Y en ese crecimiento y aprendizaje se va formando. Pero al tener nosotros al vernos desvinculado con un eje principal, que es esa conexión con lo profundo, con lo interno, pues trabajamos precisamente como culturalmente nos han enseñado. Entonces ese vínculo permite que aprendamos mucha tecnología, mucha ciencia, muchas lenguas para poder ser cada día mejores en el sistema, pero que avanza radicalmente, pero no tenemos una capacidad de conciencia en equilibrio. O sea, un avance evolutivo que nos permita decir que podemos manejar esa tecnología con responsabilidad. Inclusive hay una cosa, si nosotros nos damos cuenta, todo esto es producto de el ejercicio de la inteligencia. Pero si nos damos cuenta, resulta que la revolución industrial, en lugar de ayudarnos, nos esclavizó a un sistema económico en el cual el ser humano ahora es un recurso humano, ¿no? En lugar de ser la tecnología y todo esto, más bien piezas con lo cual el ser humano se independice y tenga capacidad de pensar, de reflexionar, de meditar, de tener tiempo para sí, más bien en la desmesura de estas invenciones, hemos más bien pasado a ser esclavos de este sistema en el cual no nos deja y no nos da tiempo de crecer. Claro, tenemos esas capacidades dormidas, entonces Claro. en algún momento la puerta está cerrada, pero nos tocan la puerta desde afuera. O sea, está Se- pasando ¿Será, tenemos perdón, que los que estamos actuando como robots somos nosotros? Claro, es que, vamos a ver, por eso te lo digo, porque de un pronto a otro, este tema, exactamente este tema, eh, viene a fragmentar, viene a hacer un estallido, a tocar la puerta, a despertarnos. O sea, porque hemos estado viviendo como autómatas, donde creemos que el fin de la vida es el éxito. Y el éxito es solamente una distracción hacia afuera. Es como cuando le ponen al asno la, como le digo, la zanahoria La enfrente, zanahoria. corre, 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 y al final cae exhausto y nunca alcanzó la zanahoria. Es como la promesa que nos hacen de la felicidad. Mira, cuando te gradúes vas a ser feliz. ¿Sí? Te gradúes, vas a ser... Bueno, ahora cuando tengas un trabajo vas a ser feliz. Cuando tengas un auto, cuando tengas una casa, cuando tengas... Y sigues corriendo y dices, qué raro, mi vida se me está yendo y hay un gran vacío interno. No alcanzo cosas materiales, pero no encuentro esta razón de para qué existo, ¿no? Entonces, cada vez más esta voz se hace más grande, ese vacío se hace mayor y tratamos de acallarlo con cosas exteriores, pero más bien se vuelve Con, un vacío interminable. perdón, normalmente comprando más cosas. porque nos así es. volvimos seres materiales, no porque quisimos, fue porque nacimos con esos condicionantes en el entorno y por supuesto tenemos que empezar a darnos cuenta quién es el ser humano, cómo vive y qué pasó con aquello de la conexión con la madre naturaleza. Y es ahí donde surge la pregunta, ¿en qué momento el ser humano se desconecta? Hubieron muchas culturas que llegaron a desarrollarse, pero también creían, y verdad, y entonces uno se pregunta, bueno, a nivel de arquitectura, cuando estás estudiando, nos llevamos a la línea del tiempo del pasado y vemos cómo, en el caso de nosotros como arquitectos, el por qué surge la arquitectura, qué es lo que representaba en su momento. La arquitectura va a representar lo que el ser humano está sintiendo en ese momento. Entonces, si es algo, por ejemplo, relacionado a lo religioso, va a ser elementos grandes, ¿verdad? Siempre buscando lo superior. Están las pirámides. Y si nos vamos más allá, ¿en qué momento nos desligamos? Y si nos vamos, por ejemplo, a los textos sagrados, lo primero que inicia es con el Génesis. Entonces yo le decía a Alejandro,
El ser humano tiene tantas capacidades, pero si nosotros somos conscientes de que tenemos un aprendizaje y un proceso evolutivo que está basado en 12 procesos y ya después lo vamos ampliando, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es que es reconocer que el ser humano deja el instinto, pero sus capacidades empiezan a desarrollar. Y llega un momento en que se desarrollan en otros ámbitos, pero pierde el vínculo. Y bueno, muchos historiadores hablan de que el Paleolítico fue un punto fundamental donde el ser humano llegó a su desarrollo. ¿En qué tipo? Bueno, cuando cuando la agricultura aparece, empiezan a sentarse, ya no tienen la necesidad de trasladarse, sino que tienen un dominio de un territorio y empieza el comercio, el intercambio. Lo que es mío, lo que es tuyo y lo que yo intercambio. Y ahí aparecen las ciudades y de las ciudades empiezan a las organizaciones de poder y de ahí el desarrollo que tenemos actualmente, ¿verdad? Que todavía hay desarrollos organizacionales en el cual todavía nosotros tenemos que trabajar para esos sistemas. Entonces, nos damos cuenta que la verdad es que en ese desarrollo fue un desarrollo de distracción, más a lo material que a la parte interna. Pero uno diría, pero existieron culturas con un gran desarrollo interno, sí. Y eso nos llevó a una investigación que está relacionado con volver a casa, porque es precisamente con la sabiduría ancestral. Y en Costa Rica tenemos precisamente un ejemplo de cómo vivir en comunidad y que ellos estaban totalmente ligados a esa parte interior con la naturaleza. Y yo les preguntaría, ¿no es eso lo que están tratando desde los astros hasta los acontecimientos, hasta creo que nuestros hermanos mayores y tal, de que nosotros volvamos a ello para Mira, ver si acaso en vez de involucionar, evolucionamos un poquito? mira, es exactamente, creo que diste en el punto, ya podemos cerrar el programa. Muchas gracias a todos por Buenas estar. noches, muy amables. No, mira, eso es exactamente esto. Al final, todos nosotros buscamos algo totalmente diferente y de repente aparecen estas personas con esta tecnología y nosotros, al menos en mi caso, cuando me pasó estas experiencias, era increíble. Yo decía, bueno, para mí es más efectivo confiar en gente de afuera porque deben de tener una sociedad totalmente asertiva, diferente a la nuestra, y efectivamente era así. Entonces, bueno, la idea es que ojalá algún día nos lleven a todos de aquí para allá. Esa era la primera opción que nosotros teníamos en la juventud. Debe de ser lindísimo vivir en esa civilización. Pero resulta que cuando tuvimos el primer encuentro, lo que ellos dijeron fue, bueno, en las montañas aquí, en el Barba, lo primero que nosotros escuchamos, mirando una nave aproximadamente unos 80 metros delante nuestro, fue, hoy hemos bajado a ustedes, pero si quieren que esta experiencia continúe, ustedes tienen que subir a nosotros. A mí me llevó 5 años entender eso, no sabía qué era eso. Bueno, Eh, yo debo decir que el trabajo que nosotros tenemos que venir desarrollando para esto es arduo, porque tenemos que hacer una reequilibración de nuestros pensamientos, de poder entender, como dice Sixto Paz, el problema más grande que tenemos es que no sabemos quién somos, ni sabemos aquello de lo que somos capaces de hacer. Entonces, de ahí en adelante, pues, ¿qué se puede esperar, correcto, no? correcto. Entonces, cuando esta experiencia se da, qué es el volver a ellos? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para volver a ellos? Subir. O sea, subir es aprender, estudiar, empezar a dominar algunas cosas que nosotros teníamos en automático totalmente, es darnos cuenta que estamos viviendo en piloto automático, producto de la herencia genética, de las costumbres familiares, de las costumbres sociales, y que teníamos que empezar a desenchufar cada una de estas cosas, ¿no? Para tomar el control total de nuestro ser, que no era fácil. Entonces, es totalmente necesario el que cada uno de nosotros primero se dé cuenta qué tan influenciado está por el entorno. Después que empiece a buscar quién es. Y aquí, entre todo este proceso de investigación,
nos topamos a Carl Gustav Jung, que bueno, fue increíble porque mucha gente nos dice, mira, es que con ustedes se comunican en los sueños. No, no, es que los sueños no es que estés soñando con la pantera rosa, no, 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 no. O sea, es que en el periodo de sueño nosotros tenemos sueños que son sueños, ¿no? Cualquiera, sueños que son un producto, digamos así, del reciclaje del inconsciente, de todo lo que hacemos en el día. Hay otro tipo de experiencia en el sueño que es de aprendizaje interno, que es cuando hay lecciones simuladas en la cual se nos ponen a prueba y nosotros tenemos que dar un tipo, digamos, de respuesta a esto. Y luego también existen las premoniciones, ¿no? De una serie de situaciones, pero también existen las comunicaciones con entidades superiores. Así de simple. Entonces, ¿cómo se puede uno comunicar con estos seres? Uno se puede comunicar a través de la meditación, tratando de buscar como si fuese un radio, un dial, exactamente, buscar una emisora que usted tenga el agrado y así usted va a enviar una emisión mental que es como una onda y vas a recibir también una contestación a esta onda. De acuerdo a cómo vayas a querer vibrar, así va a ser la respuesta que vas a tener por afinidad. Claro, entonces lo puedes tener en una meditación. En caso nuestro dijimos, mira, en las meditaciones a veces se da el caso, y si son grupales, de que se recibe una comunicación, se recibe una proyección, o sea, digamos, tiene la imagen de la persona y el mensaje, como si fuera un fax, y automáticamente lo puedes escribir o lo puedes verbalizar con la imagen de esta persona. Y lo pueden tener varias personas a la vez en una meditación. El asunto es que cuando habían varios integrantes, de repente, pues se puede activar el lado más mental de algunos y ya causaban distracción. Entonces, nosotros decidimos o preguntarles, mira una cosa, estas experiencias pueden pasar a los sueños. Nos dijeron, no hay ningún problema, porque creemos que en los sueños tenemos menos mentalismos y de esta forma es más fluido, digamos, la comunicación, pero hay que estar más atento porque si no se nos olvida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que estas experiencias, porque uno puede decir, mira, me las imaginé, me las soñé. Entonces, siempre ellos lo que han dicho es, toda experiencia traten de pedir siempre una confirmación, porque aún en los sueños pueden haber diferentes tipos de frecuencia que se pueden interferir y ustedes tienen que aprender con el tiempo a saber qué es una frecuencia, cuándo hay una interferencia y cuándo hay una línea directa de esta comunicación. Entonces pidan confirmaciones y estén atentos. Entonces se dan este tipo de experiencias y, ¿qué te digo? Es un poco así como funciona, ¿no? Por eso se ha dado en los sueños exactamente. Pero hay algo que me llama la atención y me gustaría saber por qué ustedes lo ven. A ver, ¿por qué se habla de iniciación cuando esto ocurre? Bueno, vamos a ver, hay una cosa muy interesante. Usualmente, cuando se va a dar un proceso, en este caso de encuentro, ¿no? Es un proceso educativo, es un proceso realmente como si quisiéramos ser parte de algo, de un proceso formativo. Entonces, las experiencias de encuentro, nosotros, pues aquí los hemos descrito que tienen fases, usualmente 5 o 6 fases por ahí. O sea, la primera fase es exactamente esto, poder mirar un objeto. Ahí cualquiera, usted va en el carro, va manejando, va en el bus y ves un objeto. Entonces, se evalúa cuál es la reacción que usted tiene. Hay gente que dice, uy, no, qué miedo, qué terror, vieras. Entonces, esa persona no es apta para seguir el proceso de comunicación. Vamos a descartar esto, vamos a seguir con. Hay otras personas que dicen, uy, mira, qué interesante, y no tienen miedo. Entonces, bueno, van al segundo paso, que es el hecho de manifestarse con un pensamiento, el hecho de manifestarse en un sueño. Entonces, se da ese tipo de situación y si la persona como tal renuncia al sueño o no quiere nada de esas comunicaciones porque le da miedo, igual se descarta. Luego hay otro tipo también en la cual se dice, bueno, va a haber una confirmación tal día y ese día la persona va y aparece un objeto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Usualmente ese día la persona se cree un iniciado, se cree un elegido y se deslumbra tanto que en lugar de iluminarse se encandila, decimos.
Entonces se pierde el proceso. O sea, lo que se quiere es que el proceso se vea con naturalidad, totalmente con naturalidad, y tener tiempo uno de entender que es algo natural. Ni que somos elegidos, ni que somos mejores que nadie, solamente estamos siendo parte del proceso. Luego se da efectivamente el encuentro. Cuando este encuentro se da, ¿qué es lo que ellos desean? Que el ser humano se haga responsable de algo, que emprenda un proyecto en el cual, como una tesis universitaria, pueda todo este conocimiento entregarlo a otros, a un proyecto de vida en la tierra también. O sea, ¿qué puede esta persona con los atributos que tiene, con sus dones y talentos, entregar a los demás? Y ahí es donde empieza el verdadero compromiso. ¿Por qué? Porque entonces ya las experiencias de contacto empiezan a alejarse. ¿Y qué es? Que hay personas que no quieren dejar la experiencia de contacto. ¿Por qué? Porque se vuelven dependientes. Entonces, lo que uno tiene que hacer es empezar a desarrollar el proceso de trabajo personal, que en este proceso empiezan a darse sincronías y situaciones donde empiezan a decirle, vas bien, pero ya con cierta autonomía, madurez y personalidad, sabiendo que estás haciendo las cosas ya no porque otro se las está indicando, sino porque usted mismo las está sintiendo. O sea, empieza el despertar de la responsabilidad del ser humano con su entorno. Ahora, también hay si hay una negación del proceso, porque a mí también me ha pasado, yo digo, no vuelvo a hablar del tema, ¿para qué yo voy a exponerme? ¿Qué voy a hacer? Para eso a mí qué me sirve. La verdad, hasta los mismos hijos uno puede decirle, bueno, no, ya les van a molestar en el colegio o alguna situación así, pero es una parte también de libre albedrío, en el sentido de que si usted quiere continuar con el proceso y seguir aprendiendo, pues la misma vida te va dando los pasos, el ABC para ir continuando con ese proceso. Que mi proceso es igual a la otra persona, no necesariamente, pero sí podemos compartir en común cuando nos reunimos en grupos, poder expresar lo que nos está pasando y entonces autoobservarnos. Si a mí me está sucediendo, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo le puedo yo ayudar? O esta persona que me está permitiendo poder comprenderlo y verlo con otros ojos. Entonces, eso conlleva también a una responsabilidad, pero también está la parte de la negación, porque uno llega a un punto en que dice, no me quiero comprometer, ¿verdad? Prefiero mejor no hablarlo y eso nos sucedió en el 2018. Dentro de las experiencias en uno de los sueños, a mí me surgen los sueños a finales del 2017 y 2018. Y en eso fue muy claro tener experiencias con ellos y verlos y todo, que el mensaje era compartan la información. Y entonces yo decía, uy, ¿dónde he mandado uno? ¿Por qué tengo yo que hacerle caso? ¿Y quién me lo está diciendo? ¿Y por qué tengo? Bueno, entonces ya ahí tengo yo que analizarme si no fui yo la que llamé la experiencia. Y si no fui yo parte de ese propósito de poder dar la información a las otras personas con responsabilidad. Entonces, eso me permitió observarme que cuidado más bien, esa era parte también de mi caminar, de mi crecimiento, pero que también tenía que llevarle a las otras personas la realidad tal como era, no como la película me la estaba explicando, no como el sistema me había dicho. Y también otra cosa que surgió en ese momento, porque en este sueño de Cindy el guía comunica, o en esta experiencia, digamos así, en ese estado el guía le dice, tienen que entregar la información, pero sin lucrar. También. Entonces, bueno, para nosotros, yo decía, pues está bien. Ay, no, porque yo le decía, no, tenemos la foto de la evidencia de lo extraordinario y no una, un montón. Entonces, hagamos esto, vamos a México y la atendemos todas, pero somos millonarios y vivimos de todo, señor, así no es, ¿verdad? Entonces, sí, eso es exactamente la responsabilidad, que es, bueno, vamos a ver, y nos advirtieron en esto, van a ser tentados con la parte económica, así que ya están advertidos. Y bueno, ha sido un camino en el cual prácticamente, digamos, es una aventura, en sí, realidad, sí, sí. sin juzgar lo que otras personas consideren, todo al final es una aventura, porque te permite ver que no solo es real el acontecimiento, te permite interiorizar y decir, ok, yo tengo un propósito de vida. Hoy lo llegué a ver y fue muy bonito y a veces lo guardo como un lindo recuerdo. E inclusive yo tengo que llegar hacia Alice y ver los videos y yo decir,
fue real, no me lo soñé. Y llevarlo a otras personas y que otras personas me digan, usted no sabe lo que a mí me pasó de niña con mi mamá, el objeto metálico que vimos estaba aproximadamente a unos metros y esa experiencia yo no la he vivido, la vivió una persona muy cercana y yo digo, wow, viviste una experiencia de niña extraordinaria. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la tecnología permite que andes el celular y obviamente estos objetos no se van a exponer a tanto, pero me parecen más las evidencias anteriores a los 70s, 80s, cuando las personas guardaban esas experiencias sin evidencia, porque te confirma que lo que dices es lo que has visto. Y entonces dicen, no, si yo sí lo he visto y lo que está diciendo esta persona tiene mucha validez. Pero lo lleva a uno a entender que el tema va más allá de eso. Y al final y al cabo, los sueños, las percepciones, qué son esos mensajes, nos damos cuenta que conforman un todo, no solo en una persona, sino en un conjunto, como una red, un tejido. No, inclusive la pregunta que hiciste, bueno, es, en este caso, ¿cómo algo que nos lleva al exterior nos va a devolver? Pues bueno, resulta que en una de las meditaciones que nosotros como grupo estábamos haciendo, yo nunca había tenido ninguna percepción, eran mis primeras reuniones, teníamos un compañero, un guía, que te digo que fui totalmente afortunado de tenerlo como guía, persona muy humilde, pero sabía muchísimo del tema, ya tenía experiencias, y resulta que yo estaba haciendo una meditación, uno de los primeros días, cierro los ojos, cuando los abro lo que veo es como un holograma en el centro del círculo que teníamos nosotros en el grupo, como un holograma, una persona dentro como de un huevo luminoso. Yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Y yo cerraba los ojos, los volvía a abrir y cuando los cerraba lo veía internamente y cuando los abría estaba externamente. Y yo volví a ver a este compañero Germán, que era nuestro guía, y él se me quedaba viendo diciendo, calma, siga la experiencia. Y entonces esa persona que no olvido nunca cómo era su fisonomía, pero algo que me llamó la atención es que tenía un rombo en su pecho, digamos, inscrito en en su ropaje tenía un rombo que brillaba. Entonces, a mí siempre me llamó la atención y empecé a sentir unas palabras muy fuertes y sentí la necesidad de escribirlas. Entonces, recuerdo que eran unas palabras muy sencillas. Yo nunca había recibido ningún tipo de comunicación, nunca había visto nada. Era mi primera vez que sentía ese tipo de cosas. El mensaje era muy sencillo y repetitivo. Hasta que lo escribí, dejó de pulsar y la experiencia terminó. Cuando lo escribí, lo que decía es, deja que la madre naturaleza os guíe, pues ella es vuestra madre, ella los sabrá guiar a su debido tiempo. Entréguense a la naturaleza. Y punto. Y la experiencia terminó. Entonces, en aquel momento, yo hice el dibujo, escribí la frase. Tiempo después, en la montaña, se nos daba mucho el que fuéramos a sensibilizarnos con la naturaleza. O sea, usualmente las personas dicen, uy, mira, Alejandro, cuando ustedes vayan a una salida, ustedes me pueden invitar para ir a ver un platillo volador. No es así, sino que nosotros cuando empezamos el proceso educativo, fuimos cualquier cantidad de veces a la montaña, bajo la lluvia, bajo granizo, rayería, pero no era para ver ovnis, era para ver qué tanta voluntad teníamos de estar ahí, de estar ahí. Al principio, la primera salida fueron 40 personas, después 20, después 4 seguimos y acabamos 3 yendo seguidamente. Ya hacia el final de la experiencia fue que apareció un objeto. Entonces, estas personas, porque son personas, lo que también desean es saber cuál es el compromiso que nosotros tenemos y qué tan leales vamos a ser con esto. ¿Ves? Porque al final vamos a tener una preparación y no vamos a hacer que al primer postor vendamos esta información. Entonces, es todo un proceso. Ahora, yo no sabía qué significaba este rombo. Y yo amo mucho la naturaleza, porque ellos insistían que teníamos que conectar con el pulso del planeta. Sobre el pulso del planeta, ¿qué será esto, no? No, y ahí es donde empezamos a hacer las iniciativas que el grupo ya tenía de por sí, de ir a las montañas. Bueno, uno dice en senderismo, bueno, sí, digamos, teníamos que caminar y prepararnos. Y obviamente agradecer en el proceso del momento, disfrutar el aire Sí, y finalmente, sensibilizarnos con el ambiente que había ahí y crear un ambiente en conjunto de agradecimiento y de observación y sensibilizarnos con lo que la naturaleza nos quería expresar en ese momento.
porque usualmente creemos que la naturaleza no se expresa y ella constantemente nos está dando símbolos, pero nosotros no los vemos, estamos ciegos, ¿no? Entonces, Exacto. sensibilizarnos con las nubes, con los sonidos, con todo el ambiente que había y fue un proceso de algunas experiencias. Sí, Quisiera preguntar algo, porque Cindy dijo una frase muy cortita, pero de muchísima profundidad. Yo llamo la experiencia a mí. ¿Es así como va? siempre agradecemos a la Madre Tierra, ¿verdad? De estar en ese momento. Y con la creencia espiritual de cada uno, pues que cada uno expresara una oración de agradecimiento. Pasan los días y aumenta el dolor de cabeza. Y era un dolor de cabeza constante. Entonces, ahí donde Alejandro me empieza a decir, estoy en problemas, algo está pasando. Gracias Alejandro, gracias Cindy por haber estado acá con nosotros el día de hoy. Sí, esto fue Contacto Cósmico. Hasta la próxima. Gracias.